Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar. Muy buenos días. Como siempre, nos encanta estar aquí todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio, después de mis preguntas con Roberto Pombo. Pero además porque hoy queremos hablar de un tópico que no hemos tocado en Familia. Hemos hablado, eso sí, de obesidad en términos generalmente de problema de nutrición, de problemas de salud, de las secuelas que deja el sobrepeso, de las dificultades que esto ocasiona, pero nunca hemos hablado desde los derechos de las personas que tienen sobrepeso. Personas, seres humanos como todos nosotros que tenemos derechos, y nuestro propósito en Familia, ustedes ya lo saben, es trabajar por el respeto a los derechos humanos de todos y de todas. De modo que, con ese preámbulo les doy la cordial bienvenida a En Familia. Isidro, muy buenos días. Usted siempre dice que yo lo tiro al ruedo, pero es que en este caso me toca hacerlo. Usted es un hombre muy alto, le cabe mucho peso y sin embargo vive preocupado por el peso. Así que yo sé que este tema toca sus fibras más profundas y me encanta poder hablar desde esta visión, de la visión del respeto por los derechos de las personas que pesan más de lo que pesan otras personas, y eso se convierte a veces en un problema, en un factor de discriminación, en un factor de burla, etcétera. De modo que, buenos días y cuéntenos quién es nuestra primera invitada. Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y sí, soy una persona que constantemente vive pendiente del peso y que ha traído como unas cosas desde la niñez, pero hoy día lo bueno es eso, lo bueno es reconocer incluso la misma gordofobia interiorizada que tenemos nosotros mismos, y por eso para mí es un placer que hablemos de este tema, que conversemos de este tema, que eduquemos sobre este tema, y lo vamos a empezar a hacer con Adriana Converse. Ella es activista por el respeto de los cuerpos diversos, además autora de un libro que se llama A Todas Nos Pasa, es la creadora también de un podcast que se llama Somos Talla Única, y es conocida en las redes sociales como Fat Pandora. Adriana, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Familia. Isidro, Judith, buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Familia. Gracias por la invitación. Adriana, yo quisiera empezar por esa palabra que acabo de usar, gordofobia. ¿Cómo podemos definir este término? Bueno, la gordofobia es ese estigma hacia las personas gordas que está pues relacionado con estereotipos, que son personas perezosas, dejadas, que pues tenemos esa creencia de que todas las personas gordas son por las mismas razones, y esas razones son una alta ingesta de calorías y cero actividad física, dejando por un lado un montón de factores sobre las personas, sobre qué es la salud y qué influye en nuestra salud. Y esta discriminación, que para muchos puede ser como limitarse a chistecitos, burlas, bullying, realmente es una discriminación sistemática que ya atraviesa otros escenarios como el laboral, el médico, el social, el económico, y es una discriminación que cada día es más fuerte. Creo que la pandemia, en vez de sacar lo mejor de nosotros en muchos aspectos, también sacó lo peor, y esto se traduce también en el odio, en la discriminación, en los insultos hacia las personas de talla grande. Sabe, Adriana, que oyéndola hablar estoy recordando, yo creo que Isidro también se acuerda del programa que hicimos sobre bullying, sobre el acoso.
Y una de nuestras entrevistadas nos decía, yo a veces sentía que me miraban y creía que me estaban mirando precisamente para hacerme bullying. Con esto quiero decir que la actitud de la persona que sufre el acoso también cuenta. ¿Pasa eso con las personas que tienen sobrepeso, con las personas gordas, que sienten que de todas maneras las van a rechazar y ya interiorizan? Esa palabra la acaba de utilizar Isidro al comenzar el programa. La gordofobia interiorizada que tenemos. ¿Ocurre eso? Claro, somos seres humanos que vivimos en sociedad, ¿no? Y todo el tiempo nos están dando el mismo mensaje: está mal ser gordo, vales menos por ser gordo. Y el triunfo de todo sistema opresor es que el oprimido crea que esa opresión la merece y que ese es el correcto orden de las cosas. Entonces las personas gordas recibimos esos mensajes súper violentos a diario. Es lo natural que nos vamos creyendo eso, vamos cambiando la actitud, dejamos de asistir a ciertos espacios para evitar recibir ese maltrato constante y pues es muy triste. También hay como esa idea social de que el gordo es chistoso, que todos los gordos somos chistosos. Ay, no, es que ella es gordita, pero es tan buena gente, o no me hace reír tanto. Y es un arma que desarrollamos muchas personas gordas, no todas, como para sobrevivir a un entorno violento, y desde que somos muy niños, realmente. Adriana, usted dice desde que somos muy niños, o sea, eso quiere decir que hay una etiqueta que se marca como la gorda, el gordo, el gordito, la gordita, que de alguna forma sí va marcando y hace que uno se acostumbre a esos improperios, a esos comentarios como si fuera un defecto, ¿no? Como si fuera algo malo o algo que moleste a los demás, ¿no? Claro, creo que eso le va forjando a uno el carácter, digamos. A mí toda la vida se me ha medido por el peso y eso hace, aunque digo, ser gorda es una parte de mí, no me define, pero toda la vida fue la gordita del salón, la que todo el mundo se refería a ella con palabras que pueden ser un poco pues burlonas, y sí, hace parte de la vida de las personas gordas, como ese constante juicio. Adriana, voy a referir algo que muchos oyentes seguramente conocen. Existió una famosa novela sobre una fea, a la cual llevaron a la televisión precisamente para engrandecer como esa condición de ser fea, pero la novela terminó en que la fea se volvió bonita. Mi pregunta es, ¿se ha visto representada Adriana y las personas gordas de esta misma manera en la televisión? Es decir, que ser gorda es algo que hay que corregir y que el éxito y el fin de la novela buena es cuando esa gorda por cualquier medio logra ser flaca y estar en los cánones acostumbrados de belleza. Sí, de hecho es como una leyenda urbana, ¿no? Para justificar todo ese bullying. Ah, no, mira, es que le hicieron tanto bullying que la gorda de niña de venganza cuando creció se adelgazó y ahora es flaca o es reina, etcétera. Como que eso lo utilizan también para justificar el bullying. Y claro, digamos que la sociedad te dice, te acepta entre más cerca te encuentres a los estándares de belleza. Y me preguntas que si yo me veo identificada en los medios, pues cuando yo era niña, la única gorda que a mí me decían, para insultarme en el colegio, gorda Fabiola, me decían Mercedes Sosa, pues claro, mujeres talentosísimas, pero que una niña pues no sentía ninguna relación ni cercanía. Y también me decían Úrsula, este personaje que era la villana de La Sirenita y que por muchos años lo sentí como un insulto, y hoy en día pues me siento apropiada del personaje y me encanta, pero esos eran los personajes en los que yo me podía ver representada en mi infancia. Adriana, sin mencionar que eran personajes que a veces no tenían hilos amorosos, sino que simplemente eran extras, ¿no? La amiga de la protagonista, y no pasaba nada con ellas, pero quizás yo quisiera entrar en algo que usted habló en su Instagram que hizo eco en mí, y es esa idea de opinar sobre los cuerpos. Aquí no necesariamente estamos hablando de estar gorda, de estar flaca, sino esa necesidad de, ay, has bajado, te ves mejor. Sí, como esos mensajes que incluso usted siendo activista gorda, le siguen llegando esos mensajes de, bajaste de peso, te ves mucho mejor. ¿Por qué eso es violencia? ¿Por qué esa necesidad de siempre querer opinar sobre los cuerpos de las personas? Tenemos muy arraigado en nuestro
ser desde la infancia de que está bien hablar del cuerpo de los demás. No sé si es algo muy cultural de los latinoamericanos, pero es algo que vemos mucho. Y más, sin deslegitimizar la experiencia de los hombres, pero más a las mujeres nos están constantemente fiscalizando el cuerpo desde niñas, ¿no? Desde chiquitas. A mí me decían mucho cuando era chiquita, ay, tiene la cara bonita, lástima el cuerpo. Lástima, pero si mi cuerpo está completo, puedo caminar, puedo correr, puedo hacer todo lo que quiero hacer. Qué violento decirle a una niña eso, ¿no? Lástima el cuerpo. Y tenemos también tan idealizado la delgadez que creemos que cuando una persona pierde peso, sin tener ningún contexto, ya es motivo de felicitar. Entonces las personas pierden peso, puede ser porque están enfermas, porque tienen una tusa fuertísima, porque tienen problemas económicos, por lo que sea. Y cuando uno hace sus comentarios sin desconocer el contexto, una cosa es que yo sepa que esta persona está en un proceso de pérdida de peso y lo quieres alentar, a apoyar, pues muy chévere que le digas, wow, se te ven los resultados. Pero si es una persona que desconoces por completo porque está más delgada y vas y le dices, oye, qué linda estás, como estás más flaca, ¿no? Esto puede ser un disparador de un trastorno de la conducta alimentaria así de la nada, porque le estás enseñando a esa persona que no importa las razones, si está más flaca, está mejor. Y muchas personas que conozco han empezado a desarrollar anorexia y bulimia a raíz de comentarios que creemos que son súper inocentes, pero que realmente causan mucho daño. Claro, Adriana, pero es que ahí entramos en un terreno que es bien difícil en la argumentación, y es que cuando hay una persona gorda, se puede tener la tendencia a decir, es una persona enferma. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a la hipertensión, porque está acumulando grasa en las arterias, porque le puede dar un infarto, porque etcétera. O sea, como que esa vinculación con que la obesidad, la gordura, está conectada con un mal estado de salud, es a veces casi que imposible de rebatir, ¿o no, Adriana? No podemos negar que hay una evidencia médica, que hay una relación con el peso, con unos trastornos cardiometabólicos, pero asociación no es una causalidad. O sea, no es porque ya soy gorda, ya definitivamente me va a dar hipertensión o me va a dar diabetes. Ahora, si por un momento decimos, ok, sí, de todas maneras, las personas merecemos respeto, merecemos un trato digno y no esa constante maltrato y esa constante fiscalización. Porque es que si eso fuera la solución, ya no habría gordos. Llevamos décadas recibiendo maltrato, bullying, discriminación, y yo no veo que haya menos gordos. Habemos gordos y la diversidad está, y si todos comiéramos lo mismo, habría personas con diferentes pesos. Yo nací gorda, yo vengo gorda de fábrica, en una familia de flacos, donde para mis papás fue muy difícil entender si yo comía igual y era su hija porque era gorda. Y es que hagamos un spoiler de la vida, o sea, la gordura tiene muchas razones, factores genéticos, sociales, de género, económicos, en fin, hay muchos factores, pero nada de esto justifica el maltrato y la violencia que reciben las personas gordas. Ese creo que es el mensaje definitivo de nuestro programa de hoy, Adriana. Nada justifica el maltrato, nada es nada, ninguna de las condiciones que un ser humano tenga, atraviese o le ocurran, merece que los demás seres humanos tomemos eso como bandera para discriminarlo, para atacarlo, para separarlo del resto del grupo social y categorizarlo de estas maneras excluyentes. De modo que, Adriana, ha sido un gusto enorme contar con su presencia. Esperamos que su sitio web y su trabajo en redes siga siendo tan exitoso. Y bueno, para adelante. Adriana, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Qué bueno traer estos temas a las familias, que conversemos, de que no se hablar de los cuerpos de los demás y de que no se hacer juicios sobre cómo las otras personas pues tienen sus cuerpos. Bueno, después de la pausa nosotros vamos a seguir con este tema abordándolo desde distintos ángulos, no solamente desde el ángulo de la nutrición, que también lo vamos a hacer, sino también desde el ángulo psicológico y profundizando sobre todo en estas violencias contra las personas gordas. Ya volvemos en Familia.
Este domingo a las 8 de la noche en Armonía hablaremos de qué es la sanación vibracional y de qué manera esta nos puede ayudar a vivir una vida en conciencia y con propósito. Y también conoceremos qué es el transgeneracional y cómo podemos a través de su sanación conectar con una manera diferente de ver todo lo que nos rodea. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Dos horas 30 minutos de partido en la cancha número 1 del All England Tennis Club en Londres, la fase de octavos de final de Wimbledon, donde está el colombiano Daniel Galán. Perdió los dos primeros sets 7-6, 6-4 ante el italiano y número 8 del mundo Jannik Sinner, y ya pierde 5-2 el tercer set, así que desafortunadamente está cerca de perder el colombiano. Ya está a un solo punto, tiene match point en este momento el italiano Sinner sobre el santanderiano Daniel Galán. Y en la etapa número 9 del Tour de Francia, alta montaña, ha ganado Michael Woods, el hombre del Israel Premier Tech, y ha descontado en la clasificación general Pogačar 8 segundos, le ha descontado al líder Vingegaard, el danés del Jumbo. Mañana jornada de descanso. Y en el fútbol colombiano, el Deportivo Pereira sigue sumando caras para la Copa Libertadores y para el segundo semestre de la Liga Colombiana. Al respecto, Mauricio Gómez. Ya son 3 las caras nuevas presentadas por Deportivo Pereira de cara al segundo semestre del año. Al volante central Jimmy Congo se suman ahora el central Carlos Emiro Garcés, quien regresa a la institución tras un corto paso por el Portimonense de Portugal, y el lateral izquierdo Cristian Blanco, proveniente de Atlético Nacional, quien saludó así a la hinchada matecaña. Hola hinchada matecaña, soy Cristian Blanco, la verdad feliz de estar acá en esta gran ciudad, en este gran equipo y con ganas de venir a aportar y seguir cosechando triunfos. Un abrazo. En este segundo semestre, el Deportivo Pereira debutará en los octavos de final de la Copa Colombia enfrentando a Tigres. Buscará volver a ser protagonista de la Liga Colombiana y seguir dando golpes históricos en la Copa Libertadores. Pase por as.com y entérese de la batalla mediática que se vive entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé. La relación se rompió hace un par de semanas y en Francia el jugador es criticado por su actitud en sus últimas declaraciones. En los momentos definitivos del deporte. Las finales de la NBA, en esta ocasión nuevamente se jugará en Miami. Donde sea y cuando sea. Hay algunos jugadores que ya empiezan a mostrar arrestos físicos. Estamos ahí noche a noche para llevarte el dato clave. Y pagaron por él 103 millones de euros. El personaje. Tenemos un gran invitado, Nicolás Viconis. Y la compañía. Estar estas 2 horas acompañados de todos los protagonistas del deporte. El alargue en todos los momentos del deporte. Cada noche de 9 a 11. Dirige Steven Arce. En Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio. La vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Hoy estamos en familia hablando de gordofobia. Escuchemos ahora el aporte que nos hace desde la producción Paula Gómez. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Lina Pérez. Lina, ¿alguna vez has tenido un problema de sobrepeso y has sido discriminada por ello? Varias veces. ¿Y te han llegado a afectar a tu parte emocional? Bueno, gracias a Dios no sufro de eso. Soy como muy relajada. Juan Carlos, ¿alguna vez has tenido un problema de sobrepeso y has sido discriminado por esta condición? Pues en alguna época tenía una barriga protuberante, pero pues nunca noté o sentí que tuviera discriminación. ¿Nunca te dijeron nada en cuanto a este tema? No, pues las burlas normales, como le dicen a uno, oiga, tiene una tula, cosas así, pero pues yo lo tomaba como muy jocosamente, nunca me afectó esa vaina. Mauro, ¿alguna vez has tenido un problema de sobrepeso y te has sentido discriminado por ello? Sí, he tenido sobrepeso y hay cierto como bullying por las burlas de la gente. La gente trata de burlarse de las personas por estar en ese estado de sobrepeso. Le ponen sobrenombres y todo y hacen sentir mal a las personas. Total, Mauro, muchas gracias. A usted, muy amable.
Bueno, después de estas opiniones, nos parece que es el momento preciso para saludar a Margarita Santamaría Cobo, psicóloga de conductas alimentarias, magíster en trastornos de conducta alimentaria, pero además activista pro diversidad corporal. Ella es creadora de un espacio en Instagram que se llama Llénate de ti con Marga. Doctora Margarita, bienvenida en familia y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes. Pues en la primera entrevista entendíamos que hay un elemento muy importante a la hora de hablar de los derechos de las personas gordas o las personas con obesidad, y es en qué momento se interioriza esto como un maltrato, en qué momento somos o no somos conscientes del maltrato que le damos a personas que pesan más de lo que los cánones dicen que debe pesar una persona. Claro, mira, para responder a tu pregunta, creo que nos tenemos que remontar a la definición de estigma, ¿sí? El estigma es una marca o desventaja que hace referencia a un atributo desacreditador, ya sea en un sujeto o en un grupo determinado. Y en el caso de las personas de corporalidades grandes, ese atributo desacreditador precisamente está ligado al peso de su cuerpo, ¿sí? Al tamaño de su cuerpo. Y el estigma de peso es una forma de estigma de carácter social que se manifiesta como un conjunto de actitudes negativas, de juicios, ¿sí? E incluso de muchísimas desventajas a la hora de relacionarse con otros en nuestra sociedad, ¿sí? De alguna manera, el tener un cuerpo fuera de lo normativo te pone en riesgo de sufrir rechazo, de sufrir juicio y de estar como asociada a un sinfín de estereotipos en todas las áreas de la vida. Doctora, pero ¿y qué puede producir esto en las personas? Porque igual lo que hablábamos ahorita con Adriana, esa idea de que las personas todo el tiempo estén opinando y opinando y opinando sobre nuestros cuerpos puede traer también, me imagino, que ansiedad o algunos temas de trastornos mentales. Claro, digamos que la consecuencia más directa de todo esto es el impacto negativo que tiene en la salud mental del colectivo social. O sea, no es solamente de forma individual, sino del colectivo social. El estigma de peso se asocia a mayores niveles de insatisfacción corporal, por ejemplo, conductas de riesgo como lo son ayunos, atracones y o purgas, y al desarrollo de un trastorno del comportamiento alimentario o sintomatología depresiva. De alguna manera el estigma de peso puede ser un detonador para que las personas empiecen a cambiar su conducta alimentaria o su relación con el ejercicio en función de evitar hacer parte de este grupo que está estigmatizado o que hace parte como de lo no deseado socialmente. Ya que usted menciona eso del deseo social, es como esos estereotipos que se han creado de mil maneras para que todas las personas tengan determinada forma, determinada estatura, determinada manera de comportarse, de arreglarse, etcétera, y todo lo que esté por fuera de eso es merecedor de un comentario descalificador. Y hay un terreno en el que me parece que es muy importante ahondar, doctora, y es en el terreno sentimental, de si la persona gorda merece ser amada o no merece ser amada. Como decir, ay, vea, y gorda y se consiguió novio, ¿quién lo iba a decir? Uno escucha ese tipo de cosas que definitivamente son muy estigmatizantes. Claro, digamos que el hecho de que las personas con corporalidades grandes o personas de talla grande sean vulnerables a la recepción de expresiones tan violentas o discriminatorias hace que empiecen a cuestionarse incluso si merecen ser amadas o no. Y como seres humanos merecemos tener un trato digno y merecemos poder vivir en amor, ¿sí? Y algo importantísimo aquí es que el reconocimiento del propio cuerpo y el cuerpo de los demás individuos en la sociedad produce en nosotros una serie de emociones que posteriormente van a tener una respuesta o un acto que puede ser positivo o negativo dependiendo de esos estímulos percibidos. Entonces, si todo el tiempo he sido rechazada, he sido señalado, me han juzgado por el tamaño de mi cuerpo, me han hecho comentarios muy hirientes, como por ejemplo a los gordos o a las gordas solo los quiere la mamá, pues de alguna manera este autoconcepto y la autoestima se va a ver totalmente afectado, ¿sí? Y esto va a tener unas repercusiones importantes en el cómo me relaciono con otros, en el si hago parte o me siento parte de una comunidad o no, o en el si me siento merecedora o no de afecto. Cuando hicimos un programa sobre la vejez, yo siempre que hablo sobre ese tema, hablo de los viejos y las viejas. Y hubo personas que me decían, ay, ¿por qué utilizas esa palabra? Precisamente porque no le tengo miedo a la palabra. O sea, creo que la palabra existe y debe usarse con la carga semántica correcta, no con la carga discriminadora.
siento que pasa lo mismo con la palabra gorda. Es más, yo misma siento temor si la estoy usando de manera adecuada o no. Cuando digo que alguien es gordo, ¿está mal usada la palabra? ¿Usted cree que es una cuestión más que de idioma, de la carga emocional que yo le doy a la palabra? Por supuesto, es una cuestión de la carga de estereotipos que le damos a la palabra. En realidad la palabra gorda es igual a decir flaco, de cabello negro, de tez blanca o negra, ¿sí? Es un descriptor, funciona como eso, nos ayuda a caracterizar a una persona en cómo se ve, en cómo yo la puedo observar. Pero como está tan cargada de estereotipos, nos sentimos ofendidos si recibimos un comentario como ese, ¿sí? Las personas normalmente evitan usar esa palabra por temor a herir al otro, o la usan con ánimo de herir al otro. De hecho, en muchos momentos, incluso el estigma de peso, como te decía, se presenta en muchos ámbitos de la vida, si no es en todos. Y, por ejemplo, en el ámbito escolar, muchas veces el uso de esta palabra es donde se comienza a cargar de esta emoción negativa, de verme como fuera de lo normal, de hacerme sentir rechazado, ¿ya? Porque es usada desde la carga de estereotipos. Hay una cultura de dieta, hay una cultura de alcanzar un peso ideal que nos han vendido incluso desde la publicidad, desde el mercadeo. ¿Cómo esta cultura de dieta puede impactar la salud emocional de las personas? Porque incluso lo hablábamos ahorita con Adriana, el hecho de que todo el mundo pueda opinar y pueda decirte, estás flaca, estás gorda, también hace que se pause la vida y que las personas no quieran asistir a lugares por el miedo de la crítica. Entonces entra en esta cultura de dieta que a veces no es buena para la salud y que además tiene un impacto emocional. ¿Cómo es este impacto? Claro, mira, yo siempre le digo a mis pacientes que la cultura de la dieta nos ha vendido 5 mentiras. ¿Sí? La primera es que nuestro cuerpo es inapropiado y que se debe cambiar, no importa en qué peso corporal estemos, siempre va a ser inapropiado. La segunda es que no podemos confiar en las señales que el cuerpo nos da porque son muy peligrosas, y en ese sentido pues cuidar de nosotros es complicadísimo y solo lo vamos a lograr con un experto, que en este caso sería aquel que me está vendiendo esa dieta. La cuarta sería que necesitamos vigilarnos para no perder en absoluto el control al comer, y que nuestra mejor versión siempre la vamos a encontrar en un cuerpo más delgado, ¿ya? Y las repercusiones que tiene la cultura de dieta a nivel colectivo es que nos pone en una mentalidad del todo o la nada, ¿sí? Y nos genera un profundo rechazo hacia los cuerpos distintos a los que la cultura ha definido como cuerpo ideal. En la salud física, y esto lo podrán confirmar con una nutricionista, pues se presenta lo que llamamos weight cycling, que es este pico de altos y bajos en el peso que termina por comprometer la salud, y por supuesto un gran desbalance energético. A nivel de salud mental, que es lo que me corresponde a mí trabajar, empezamos a ver personas con una alta rigidez en el pensamiento, con una gran culpa al momento de enfrentarse a la comida, con conductas de riesgo, por supuesto, de desarrollar trastornos del comportamiento alimentario, porque además la cultura de dieta ha normalizado esas conductas a nivel social, y para nosotros incluso es muy difícil que nuestros pacientes logren ver que esta conducta que está socialmente aplaudida o aceptada en realidad está respondiendo a un trastorno del comportamiento alimentario, y una gran cambio en la satisfacción con la imagen corporal, ¿sí? Estos niveles de satisfacción con la imagen corporal se bajan. Y ahorita que hablaban un poco del tema de dejar de asistir a ciertos lugares, la cultura de dieta de alguna manera lo que hace es que nos aísla, porque al aislarnos logramos seguir los parámetros recomendados por este sistema. Si estamos en sociedad, no nos podemos escapar de estos espacios de compartir con el otro en medio de la comida, porque es que nuestra cultura, en especial la colombiana, la latina, es una cultura que se reúne alrededor de una mesa, ¿sí? Entonces, digamos que la cultura de dieta de alguna manera te pone en un lugar en el que no mereces este relacionamiento social hasta que tal vez no obtengas esa corporalidad ideal, ¿ya? Pero para sostenerla en el tiempo también tienes que mantenerte aislado. Entonces, si ven, es una cultura que realmente desde cualquier lado donde la mires nos está presentando parámetros que son ilógicos, ¿ya? Pero que los hemos creído por la manera en la que se han comunicado. Es Margarita Santamaría Cobo, psicóloga de conductas alimentarias, quien nos ha
importante no opinar sobre los cuerpos de los demás. Y vamos a continuar este tema mejor de la mano de Manuela Ruiz Flores. Ella es activista gorda y promotora de la diversidad corporal, además creadora de contenidos digitales en este tema en específico del que estamos conversando hoy. Manuela, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Familia. Hola Isidro, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy entusiasmada. Manuela, yo quisiera empezar directamente con esta idea de cómo es crecer con la etiqueta de ser una persona gorda, de ser una niña gorda, porque me imagino que hay una serie de situaciones que pasan al ponernos esta etiqueta. Claro que sí. Bueno, empezamos con una pregunta carnudita. Bueno, crecer en un cuerpo gordo definitivamente... pienso ya, pues después de los años que han pasado y de todo el proceso de autorreconocimiento que he hecho, indiscutiblemente altera la química cerebral de alguna u otra forma, porque los cuerpos gordos somos cuerpos sobre los que se ejercen muchas violencias, muchas veces indetectables, la mayoría de las veces normalizadas, y aceptadas por la sociedad. Entonces, una niña gorda es una niña que tiene muchísimos problemas con su autorreconocimiento, con su autovaloración, y solamente llegas a hacerlo consciente de pronto, quizás porque muchas personas se mueren sin saber que fueron víctimas de violencias, de discriminaciones sistemáticas. Cuando te juntas con otras personas gordas que están en un proceso también de apropiación corporal como el tuyo, y empiezan a encontrar como aristas en las que, bueno, aquí han pasado cosas que nos han pasado a todas y solo nos han pasado porque habitamos cuerpos gordos desde la niñez. Y no podemos creerlo, o sea, es como, wow, todas somos como una extensión de la otra porque son cosas que solamente entendemos nosotras. Esta dictadura de los cuerpos, esta dictadura de la belleza, lleva incluso a las personas a pasar por cirugías riesgosas, cirugías difíciles, cirugías que incluso me atrevería yo a decir son a destiempo. ¿Fue su caso? Sí, lo fue, claro que sí. Judith, yo me hice una lipoescultura a los 17 años y la anhelaba más o menos desde que tenía 10 u 11. Recuerdo que muchas personas, y esto se lo escuché alguna vez a una modelo talla grande ecuatoriana, y ella dice, mis amigas en el colegio querían ser odontólogas, querían ser médicas, querían ser, no sé, docentes, yo solo quería ser flaca. Sí, porque creemos que alcanzando esa delgadez, pues vamos a lograr encajar y vamos a lograr oportunidades y recursos y herramientas que no hemos tenido habitando el cuerpo que habitamos. Entonces yo empecé a anhelarla desde que empecé casi a hacer conciencia de que era una niña gorda y me sentí muy rechazada por serlo. La pedía de cumpleaños, la pedía de Navidad, la pedía de 15 años. Pues claramente mis papás no iban a acceder, pero de repente me encuentro ya como con este momento de la vida en el que uno va a entrar a la universidad y yo no quería entrar a la universidad habitando el cuerpo que habitaba. Entonces de alguna manera logré convencer a mis padres y de hecho lo hablaba hace poco con un amigo y decía cómo sería la angustia de mi mamá, porque mi mamá me ha protegido pues como casi todas las mamás, toda la vida de muchas cosas. ¿Cómo sería la angustia de ella al verme tan peleada con mi cuerpo, que ella accede a que su hija de 17 años entre a un quirófano con una anestesia general, con un alto riesgo de morir, solamente porque su hija no quería entrar a la universidad habitando un cuerpo gordo? Entonces fui una niña que se hizo una lipo, y ya después con los años y con todas las mujeres con las que he conversado, me he encontrado con testimonios desgarradores, como alguien que una vez, nunca se me va a olvidar, me dijo, mira Manu, yo tuve la posibilidad de estudiar, pero mi temor a no caber en los pupitres era tan grande que yo decidí que no iba a estudiar y que iba a buscarme, a rebuscarme, a guerrearme la vida en la calle como pudiera, porque no me sentía digna de entrar a una universidad por tener un cuerpo gordo. Caramba, qué cosa tan dura de verdad oír esta historia de labios de alguien que la ha vivido. Y obviamente la pregunta es, Manuela, ¿valió la pena someterse a una cirugía siendo todavía casi una niña, una adolescente apenas, solamente para encajar en la sociedad? Yo, más que decir si valió o no la pena, porque digamos que igual es un testimonio que a lo largo de los años ha servido para un montón de cosas, sí siento que fue un gran aprendizaje. Y lo que aprendí de hacerme esa cirugía tan joven es que una autoimagen corporal negativa no se opera, y que creemos
siempre como en esa búsqueda de la perfección y del estereotipo y de encajar en los estándares de belleza, que cuando lo logremos nuestra vida va a brillar, vamos a ser exitosas, vamos a ser las mujeres que anhelamos ser, pero no, porque eso no es del cuerpo, eso es de la mente y del cerebro. Ese fue como el aprendizaje más valioso y pienso que valió la pena solo por ese aprendizaje. Manuela, en línea de lo que está diciendo de cuando baje, cuando haga esto, ¿siente que de alguna forma se pausa la vida? O sea, cuando baje de peso voy a hacer tal viaje, cuando baje de peso voy a poder entrar a la universidad. ¿Y qué pasa si ese baje de peso no llega? ¿De alguna forma se pausa la vida y lo que está pasando alrededor? Claro, todo el tiempo estamos dilatando vivir esperando ese cuerpo anhelado. Entonces, hay mujeres que me dicen, Manu, yo no me tomo fotos con mis hijos porque no soy capaz de verme en una foto. Entonces yo siempre soy la que se ofrece a tomar la foto. Y esto es una mujer que a lo largo de los años va a llegar a un punto en el que va a mirar sus fotos del pasado y sus recuerdos, porque finalmente eso es lo que es la vida, recuerdos y momentos y experiencias, y ella no va a estar solamente porque no se siente digna de. Y lo mismo pasa con disfrutar de cosas tan sencillas como ir a la playa, de cosas tan sencillas como ir a una piscina. Muchas de nosotras, de hecho a mí me pasó, somos fans del agua, amamos nadar, pero no nos sentimos dignas de portar un vestido de baño. Entonces yo recuerdo que estando muy pequeña en mis clases de natación del colegio, yo le decía a mi mamá, hazme una nota de excusa, di que estoy enferma, que no puedo estar en la clase de piscina. ¿Cuántas clases de piscina me perdí? ¿Cuántos paseos me perdí? Todo el tiempo estaba inventando que tenía infecciones, que no sé qué, para evitar ese momento. Y me pasa a mí y le pasa a muchas, y no solo con eso, con muchas otras cosas que se aterrarían si tuviéramos más tiempo de conversarlas. Claro, pero sabe una cosa, Manuela, estoy pensando en que este programa lo hemos hecho solo con mujeres. Y ahí viene lo que llamamos una suma de estigmas, una suma de discriminaciones. ¿No es lo mismo ser un hombre gordo que una mujer gorda? ¿Usted lo diría así? Claramente, es que no es lo mismo en la sociedad ser un hombre que una mujer. La valoración de los roles de ambos géneros está supremamente desigual. Entonces las violencias que nos atraviesan son supremamente diferentes, y la estética es una violencia que claramente nos oprime más a las mujeres, porque de las mujeres se espera belleza, de las mujeres se espera aceptación, de los hombres se espera éxito, y ese éxito puede venir de la mano o no con belleza. A veces ese éxito se mide más en términos económicos. Entonces tu rol en la sociedad es ser bella, el rol de ellos en la sociedad es ser exitosos. Sí, de verdad ha sido una experiencia impresionante tenerla usted en el programa, porque lo dice con una crudeza y con una firmeza nacida de su propia experiencia. Y definitivamente eso es lo que queremos. Queremos tocar el corazón, el alma de las personas, de todos nosotros que miramos de manera discriminatoria a las personas por cómo son, por si son diferentes a nosotros. Creo que usted ha dicho tantas cosas tan profundas, pero quiero subrayar una frase. Una autoimagen corporal negativa no se opera. Es un asunto que está en la mente, y está en la mente de quien lo padece, pero sobre todo está en la mente de la sociedad que discrimina. Muchas gracias a ustedes, Judith. En La Luciérnaga de Caracol Radio están los personajes que cada tarde nos ayudan a entender lo que sucede en el país. Bienvenidos al reporte del clima y del clímax. Por los lados de la venta de viviendas nuevas corren vientos fríos como consecuencia de los altos precios del metro cuadrado, que ha dejado de una sola pieza a más de uno. Nos tomamos la actualidad muy en serio, por eso le dedicamos nuestra tiradera a quienes se la merecen. Mortificación Uribe dice que encierra por los falsos positivos que hoy desentierran la barbarie y salvajismo de una guerra que a las vidas de inocentes les echaron bala y tierra. Y sabemos lo importante que es la risa y la alegría para la vida. Le dice ella a él, ay no, después de 5 años contigo descubrí que sos un idiota. Se vea pues, te demoraste 5 años y el idiota soy yo. Muy bueno. La Luciérnaga de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid. Hoy hay que buscar un técnico que priorice la forma o el resultado. Pero venga, ¿me lo pregunta como si yo fuera directivo o como si fuera hincha de Nacional? Respóndame una y otra. Si fuera hincha de Nacional, le diría que consiga títulos. Hagamos una línea después de Lillo. Rin. Llegó al Mirón. No, después de Lillo, incluyendo a Lillo, todo es fracaso. Después de menos Lillo, Hernán Darío Herrera, al que sacaron después de ser campeón.
perdón. No hay sí, Restrepo pero tampoco. No, está bien, yo estoy de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo con la salida de Restrepo, pero lo sacaron. El pulso del fútbol, lunes a viernes a la 1 de la tarde. Dirige César Augusto Londoño. Caracol Radio, más compañía. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 46 minutos. Nueva EPS está contigo en cada momento de tu vida. Recuerda que debes esperar como mínimo 2 años antes de planear un próximo embarazo. Accede a la asesoría de planificación familiar de forma gratuita y elige el método de planificación. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio, queremos que estés informado en todo momento. En las elecciones regionales del 29 de octubre se elegirán... Que van a reglamentar este Ministerio de la Igualdad allí. Nuestro servicio informativo te lleva a través de la radio, oportunamente, todo lo que necesitas saber. Desde Riohacha, ministro de Transporte William Camargo. Desde diferentes lugares de Colombia y el mundo. En ese sector de Bucaramanga hay 82 viviendas. En uno de los 2 torrentes que recorren Santiago de Chile, y a través de nuestras plataformas digitales tienes información al instante. En Twitter sigue la cuenta @ultimahoracr. Activa las notificaciones y entérate de las noticias más importantes en el momento que suceden. @ultimahoracr. Caracol Radio. Más compañía. En 10 AM, hoy por hoy, crímenes sin castigo. Al otro día ellos son encontrados, mi hermana pues sin vida y mi cuñado en muy malas condiciones. Ellos se ven que están como alitorados y lo primero que hacen es que lo tumban a él y empiezan a agredirlo, a patearlo. Que se haga justicia porque pues la verdad yo no sé qué espera el juez, el fiscal para condenar a un hombre donde hay pruebas, donde hay vida, o sea, todo es contundente que él es el asesino. De lunes a viernes a las 10. Los esperamos. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Estoy cansada del camión y del avión, que mi panza de la nada sea broma en tu canción. Estoy cansada de la discriminación, que no nos den trabajo y nos manden para la exclusión. Estoy cansada de ser señalada como la novia que no quieres pa' tu camarada, ni pa' amiga, ni pa' hija, ni suegra o cuñada. Las gordas expulsadas de camas y ramas. No lo soy, no lo somos, no lo soy, no lo somos. No lo soy, no lo somos, no lo soy, no lo somos. Estoy cansada de su recomendación, de dietas de mierda que no les pedí yo. Estoy cansada de ser el mayor miedo que no quisieras ver frente al espejo. Tu miedo revierte en mí su reflejo y alimenta la norma que borra mi cuerpo. Estoy cansada de su negación, aceptar que yo ya soy mi mejor versión. No lo soy, no lo somos, no lo soy, no lo somos. No lo soy, no lo somos, no lo soy, no lo somos. Estoy cansada de que me nieguen quererme, disculpen a mi cuerpo de cómo está mi mente. Estoy cansada de que me asusten con la muerte, como si ustedes no fueran a correr la misma suerte. Ustedes, mi gente, son los culpables de su odio en mi mente. Es como saben, aquí llevo tatuados todos los esperpentos. Llegamos a nuestro tercer y último segmento de En Familia, hoy hablando de gordofobia, y saludamos a la doctora Paola Sabogal, nutricionista con énfasis en peso inclusivo, doctora en psicología, certificada en alimentación intuitiva. Doctora Paola, queremos empezar este segmento casi que con un mea culpa. En Familia siempre hemos abordado la obesidad desde el punto de vista de que es un problema que hay que resolver. Y partimos generalmente del concepto de que la persona que está por encima de su peso, de acuerdo con unas tablas que rigen, está enferma, tiene un problema de salud. Y creo que ese es un primer punto de partida. Es cierto que estar gordo es sinónimo de estar enfermo y en cambio de pronto estar delgado es un sinónimo de salud. Bueno, muy buenos días, Judith. Me encanta que podamos conversar en este espacio, que ustedes traigan a la mesa, sobre todo desde esta perspectiva en que han acompañado la idea de la obesidad, pues también cuáles son las otras perspectivas que tenemos. Yo empezaría por decir que hay una falencia en cómo los profesionales de salud nos formamos en torno a entender la ciencia y a ser críticos sobre la ciencia, ¿no? La idea de la ciencia es traer preguntas
y no exponer verdades como tal. Y lo que hemos visto alrededor del estudio de lo que llamamos la epidemia de obesidad es que se han correlacionado una gran cantidad de condiciones de salud con el tener un peso alto, cuando en realidad, y lo asumimos como una causalidad, ¿no? Como una idea de tener un peso alto implica que una persona tenga condiciones de salud. En epidemiología y en estadísticas se suele tener este error, y la correlación es algo que nos dice que dos condiciones se dan juntas y pueden aumentar en el tiempo de una manera constante, casi que paralelas, ¿no? Podemos hablar de la diabetes y del peso, y cuando hacemos un estudio observacional vemos que las personas, en la medida en que estudiamos por muchos años, quienes desarrollan más peso a lo largo del tiempo, quienes tienen más peso a lo largo del tiempo, desarrollan más diabetes, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que una sea la causa de la otra, porque pueden haber otros factores externos de confusión. Hoy en día en la ciencia de las personas con pesos más altos sabemos que, por ejemplo, el estigma de peso es un factor que aumenta los niveles de cortisol, y los niveles de cortisol pueden repercutir en la resistencia a la insulina y en el desarrollo de diabetes a largo plazo. Estos factores externos nos están dando, de alguna manera, evidencia confusa sobre si una persona puede o no estar enferma. Y también tenemos muchas otras formas de promover la salud a través de hábitos, de condiciones, de comportamientos que no tienen que ver necesariamente con la pérdida del peso, que es como lo que hemos promovido, como tú lo decías, a lo largo de muchísimos años. Doctora, ¿será que el hecho de que exista algo como el índice de masa corporal, digamos que genera esta ansiedad o genera esta necesidad de estar ahí en ese estándar, y además que lo ve uno cuando va al médico? Yo soy una persona que mide 1,87, que tengo un cuerpo grande, y sea lo que sea por lo que vaya al médico, lo primero que me dicen es, debe bajar de peso. Entonces me enfrento como con esta idea de, no, eso es por el peso, incluso como que no hay exámenes, no hay nada, pero sí es como si ya el peso se volviera el diagnóstico per se. Absolutamente, Isidro. Esto que comentas viene muy relacionado con lo que hablaba ahorita. Digamos que los profesionales de salud tenemos una idea de que el peso es la causa de condiciones de salud, pese a que la estadística lo que nos diga es hay una correlación, y en la medida en que tenemos ya este sesgo previamente establecido, cuando una persona nos llega con un peso alto, inmediatamente lo que podemos asumir desde el conocimiento y la formación que hemos tenido es que el peso va a condicionar que esta persona tenga un déficit en salud como tal. Utilizamos muchos instrumentos como el índice de masa corporal, que nos da la relación entre el peso y la estatura de las personas. Digamos que ya hace poco también en Estados Unidos la Asociación Médica Americana saca como una posición alrededor del índice de masa corporal, lo reconoce como una medida racista que no permite determinar la salud de las personas, pero esto es muy reciente, salió casi que la semana pasada, entonces no es algo de lo que tengamos un conocimiento amplio. Sin embargo, pues es una medida que se ha utilizado durante mucho tiempo y que nos hace de alguna forma categorizar los cuerpos dentro de una perspectiva del peso y por supuesto desde la apariencia, del tamaño corporal, en cuerpos saludables y no saludables. Que eso pues ya lo hace bastante problemático, porque en últimas no podemos hacer un diagnóstico visual, pero un poco es como ha venido funcionando de alguna manera el abordaje de la medicina y la nutrición. ¿Existen de verdad los cuerpos perfectos y los pesos normales? No existen los cuerpos perfectos ni los pesos normales. De hecho, ha habido tantos cambios históricos alrededor de los tamaños corporales y de lo que se considera un tamaño saludable o un peso saludable, que ahí ya podemos empezar a encontrar como una idea científica que ha sido realmente construida a lo largo del tiempo. Hablamos mucho, por ejemplo, de cómo han cambiado los estándares de belleza, pero los estándares de salud también han cambiado muchísimo. Hay un libro muy interesante que se llama Los orígenes raciales de la gordofobia, de Sabrina Strings. Ella es una doctora en sociología en Estados Unidos y ella hace una revisión de cómo se termina construyendo, incluso desde traer las ideas del índice de masa corporal al siglo XX, una idea sobre cómo los cuerpos que eran racializados, los cuerpos de las personas negras que empezaron a llegar a Inglaterra, pues empiezan a ser cuerpos más grandes. Y en esa asociación de tener gordura en un cuerpo grande, que era además negro, se empieza a generar un poco la idea del rechazo hacia los cuerpos más grandes, un poco en estas ideas de la ciencia de la raza que dominaban en el siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, es también como una visión, lo que hablaba ahorita, crítica de la ciencia, en la medida en que nosotros no podemos pensar que la ciencia es libre de valores y la ciencia está exenta del entorno cultural donde se crea, ¿no? Al final estamos creando ciencia a partir de investigadores
inmersos en entornos culturales. Doctora, voy a hacer una trampa y le voy a hacer 2 preguntas en una, pero digamos como una persona que siempre ha luchado con el peso y entra en la cultura de la dieta, ¿cómo volver a conectar otra vez con la comida sin ese temor de voy a subir de peso y sin ese temor de estar contando calorías? Y la segunda es cómo poner también límites alrededor para que la gente deje de opinar sobre los cuerpos, en el hogar sobre todo. Bueno, yo creo que ambas se conectan muchísimo. En la primera, digamos que tendríamos que empezar también por hacer un trabajo como sociedad desde los idearios que tenemos, porque al final yo creo que el hecho de aceptar los cuerpos y empezar a coger la diversidad corporal no puede venir desde una perspectiva individual. Esto no va a sanar con que yo me mire al espejo y todos los días me repita que me amo, porque al final hay unas violencias y una discriminación que en la práctica se ejercen. Y las personas que en últimas están, digamos, habitando cuerpos más grandes en nuestra sociedad del día de hoy, pues están teniendo discriminaciones que son fácticas, ¿no? Que son hechos reales, que se me niegan procedimientos médicos, que yo llego al médico y no me atienden de una manera digna, que se cometen negligencias en la atención, que adicionalmente en el trabajo pueden sufrir discriminación laboral. Entonces, la idea de diversidad corporal y empezar a hacer un trabajo de aceptación debe venir de una pregunta social sobre cómo acogemos esa diversidad. Y esto también nos va a llevar a tener una relación mucho más tranquila con nuestros cuerpos, porque al final esa relación nosotros no nacemos odiando nuestros cuerpos. Nosotros aprendemos a odiarlos al absorber una cultura que nos violenta, nos discrimina y que hace que esos cuerpos sean vistos como anormales, como no ideales, como algo que se debe corregir. Entonces creo que parte desde una tarea colectiva que tenemos que hacer allí entre todos. En sanar la relación con la comida, yo trabajo muchísimo con este modelo que mencionaban al inicio de que estoy certificada en alimentación intuitiva. Es un modelo que lo que busca particularmente es reconectar con nuestra sabiduría corporal. Cuando las personas nacen, cuando tenemos un bebé recién nacido, lo primero que decimos es lactancia materna libre de demanda, porque asumimos que una persona nace con la capacidad de saber cuándo comer, cuándo parar. Y lo que buscamos en la alimentación intuitiva es recuperar justamente esa capacidad de reconectar con nuestras señales corporales y que podamos respetar lo que el cuerpo necesita, por supuesto respetando la huella genética en nuestro tamaño corporal. Porque en la medida en que yo lucho toda la vida con ese tamaño corporal, pues finalmente voy a tener siempre este malestar asociado a tener que vivir en una restricción todo el tiempo, tener que vivir el efecto yo-yo y todos los efectos de la discriminación resultantes, ¿no? Pero son modelos que no se orientan a la pérdida de peso, sino al bienestar integral que pasa por esa aceptación social de la diversidad. Aceptación social de la diversidad. Yo creo que esa última frase, doctora, resume en gran parte lo que hemos querido hacer con el programa de hoy. Es llevar allá a su mesa, allá a sus hogares, allá a donde están ustedes conversando en familia, este tema desde esa mirada. Respetemos a los demás y respetemos la diversidad social, e incluida esta de tener un peso diferente al que los cánones sociales dicen que debemos tener. Muchas gracias a la doctora Paola Sabogal por su tiempo, por acompañarnos y por supuesto a ustedes en sus hogares también. Muchas gracias por escucharnos, por estar pendientes siempre de En Familia, por opinar a través del correo enfamilia@caracol.com.co sobre lo que hacemos y sobre lo que ustedes quieren oír en este programa. Muy amables por su sintonía y como siempre les decimos, quédense aquí, en la mejor compañía, Caracol Radio.